Bienvenidos a mi canal, un canal donde entramos a mundos nuevos. Ya posiblemente este video, no sé si todavía o dentro de poco, estará en el podcast Ágora Literaria, para los que quieran escucharlo por ahí, en todos los podcasts, todos los lugares de podcast que hay. Bueno, ya en otros videos habíamos estado hablando acerca, en otros capítulos, habíamos estado hablando de la voz narrativa. Para los que me han escuchado antes, saben que he estado leyendo nuevamente mientras agonizo y de ahí es que han salido este tema que me tiene fascinado. En esta ocasión vamos a ver algo muy interesante y es de cómo la voz narrativa no es solo decoración, no es solo el hecho de usar muletillas, de ponerle ritmos distintos, sino que es toda una conciencia que organiza ese mundo que tiene que ver con la creación de quién es el personaje. Antes de seguir, les voy a pedir nuevamente que por favor se suscriban, le den me gusta, porque eso ayuda mucho a que este podcast le llegue a más gente. Entonces, la muletilla es solo un maquillaje. O sea, si uno crea una voz rara, llamativa, que tenga tics, peculiaridades, igual no quiere decir que esa voz sea profunda. Eso puede ser algo muy superficial. Lo que importa realmente es que esa voz que puede parecer absolutamente normal, puede parecer que no tenga artificios y aún así ser de una potencia tremenda, tener una fuerza muy grande. La profundidad no está en el estilo, sino está en la conciencia que lo habita, y eso es clave que ustedes lo entiendan. La conciencia es el esqueleto, es donde vamos a tener toda la base para construir esa voz potente que tenemos. Lo importante no es cómo habla el personaje, claro, eso puede ser importante y yo no estoy diciendo que las muletillas, los acentos no sean también una forma de agregarle un juego al personaje, pero lo importante es algo más profundo, más estructural. Tenemos 4 puntos claves que ustedes tienen que tener en cuenta cuando construyen una voz. ¿Qué mira el personaje? ¿Hacia dónde dirige su atención de forma instintiva y repetida? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que en cierta forma le obsesiona? Segundo punto, ¿qué ignora? ¿Qué es lo que queda fuera de su campo, lo que no puede ver y no quiere ver? Esto me recuerda mucho un libro maravilloso que seguramente muchos lo han leído porque es de un autor muy reconocido. Obviamente sabrán que es de La hojarasca de Gabriel García Márquez. Ese libro me pareció fascinante, me encantó porque son varias voces y lo que me parece muy llamativo de lo que hace García Márquez es que nos narra una misma escena desde dos voces distintas y eso nos permite ver qué es lo que mira cada personaje, qué es lo que ignora, qué es lo que, y ese es el cuarto punto, ya lo vamos a ver, pero qué es lo que le agranda, qué es lo que le mete de más. Por ejemplo, hay una escena donde el abuelo del niño, que el abuelo es un narrador, el niño es otro narrador, el abuelo entra a un cuarto y dice que gracias a esta persona que estaba, no recuerdo quién era, gracias a esta persona no me caí, dice él. El niño en cambio dice, yo vi que esta persona lo tumbó, le hizo zancadilla. O sea, eso es interesante ver cómo cada uno tiene una visión de la realidad muy distinta de acuerdo a su posición. Bueno, el tercer punto es qué es lo que teme. El miedo que organiza su percepción y distorsiona la realidad. ¿Qué es lo que, en qué cosas tiene temor, qué cosas, y además que el temor no es una cosa muy simple, no piensen también que es algo muy sencillo, porque el temor no se expresa diciendo yo temo, no, es también la forma como plantea esos miedos de forma inconsciente que de pronto no los dice directamente. Y la cuarta, como ya les había empezado diciendo, es que agranda, que amplifica
para convertirlo en el centro del universo. Qué es lo que es tan importante que se vuelve como lo más clave de todo lo que ve? Entonces, toda voz puede llegar a decirse, aunque no quiero hacer una generalización, pero toda voz podría nacer de una obsesión. Surge de una herida que decide qué importa y qué no importa. Y esa herida puede ser la culpa, la vergüenza, el deseo, la pérdida, alguna humillación. Y esa voz empieza cuando una herida decide qué es lo que es importante para lo que está contando, lo que está narrando. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una fiesta. Hay un evento, tres conciencias distintas, tres realidades completamente diferentes. Tenemos una mujer feliz y ella ve luces, escucha música, siente abrazos, el mundo es cálido, generoso, lleno de presencias que le importan, está feliz, se siente llena. Tenemos otro personaje que es el humillado. Entonces esa persona ve miradas, oye susurros, nota la ropa ajena. El mundo es un escenario de comparación y juicio. Entonces para él es como las cosas le duelen, le hieren, lo molestan. Esto me recuerda mucho una novela maravillosa de Fitzgerald que es muy conocida, muy reconocida, que se llama El Gran Gatsby, que es muy interesante como Nick, el protagonista, el narrador, observa las fiestas y observa a la gente que está ahí. Él tiene una voz muy clave, muy particular y muy única, lo cual hace que tenga una voz muy interesante. Y otro ejemplo que tenemos es el culpable. Él ve una silla vacía, solo eso, nada más. El resto de la fiesta no existe. Para él, la culpa por algo que pasó es tan grande que él solo puede observar una sola cosa y quedarse ahí detenido, como que no hay nada más en el mundo. Entonces, ese es otro ejemplo también interesante que puede verse acá. El detalle nunca es inocente, eso ténganlo presente. El avergonzado mira ropas, gestos, testigos, su conciencia escanea el entorno en busca de señales de juicio. Entonces, cada detalle es una posible condena. O sea, cada cosita que digan, cada mirada, él lo puede tomar como me están juzgando, me están atacando, algo hice mal. Eso me recuerda cuando uno era joven que iba a fiestas y uno de pronto no sabía bailar bien y uno decía, todo el mundo me está mirando, todo el mundo se está burlando de mí porque yo no bailo bien. Y cada uno vivía en su propia preocupación y realmente nadie se fijaba en nadie más. El culpable es alguien que oye murmullos donde otro solo oye viento, por ejemplo. El mundo le habla directamente, lo acusa, lo señala. El ruido neutro se convierte en evidencia. O sea, el que nadie diga nada es ya símbolo de, estos saben que yo tengo algo que deber, tengo algo que importa. Entonces, ese detalle, esa cosa que le importa al narrador, que en la que se fija con obsesión, revela más sobre él que sobre el mundo que él describe. Y esto es clave cuando uno construye personajes. Lo que lo que el narrador se fija, o sea, sobre lo que esa voz se fija, dice mucho sobre quién es esa persona. Entonces, por ejemplo, hay una risa. Hay una risa en un cuarto. Entonces tenemos el mismo sonido, cuatro conciencias, cuatro mundos. Entonces, para una persona puede ser una risa de niño. Es juego y alegría. ¡Ay, qué divertido, qué felicidad! Para alguien puede ser una risa paranoica. Él dice, ¿por qué se están riendo? ¿Qué pasa? ¿Se están burlando de mí? ¿Se están riendo de mí? Es amenaza y peligro. Para alguien puede ser una risa resentida. Se están burlando y están despreciándolo. Mientras que para alguien más puede ser una risa de enamorados. Es una señal secreta, una promesa que espera. Es o de él o de alguien más que puede pegar a pensar, esa es una risa de que están enamorados. La risa es la misma para todos. Cambia es la persona que la escucha.
Y eso es precisamente lo que hace una voz narrativa. Filtra la realidad a través de una herida. La voz no mira todo, eso también es clave. Mira sesgadamente. Y ese sesgo es precisamente lo que la vuelve viva. Una voz que lo viera todo con ecuanimidad y objetividad no sería una voz, sino sería un informe. Y eso no es lo que tenemos cuando construimos voces. Otra cosa clave, esto no es solo para la voz en primera persona. Acuérdense en otros capítulos que yo les he dicho que la voz del narrador en tercera persona también es un personaje. También es alguien que se fija en ciertas cosas y que le da importancia a algunas y a otras no. Eso también es una construcción de una voz y eso también es importante cuando tengan esto presente en lo que escriban o lo que lean. Acuérdense que este podcast, este video o este también podcast, porque va a ser un podcast, lo que busca también es que ustedes entiendan que, la, que esto no es solo para aprender a escribir, sino también es para aprender a leer mejor. Entonces, la parcialidad, ese ángulo ciego de qué cosas no quiere ver, la distorsión consciente de qué cosas ve y qué cosas no, o inconsciente, porque eso también pasa mucho, son los ingredientes que convierten una narración en una experiencia muy interesante que queremos seguir leyendo. Entonces, el sesgo podría verse como una virtud. No se trata de un defecto del narrador, es la naturaleza más esencial que él tiene. Sin sesgo no hay voz y sin voz no hay literatura. La parcialidad también nos muestra una verdad. Es la verdad de esa persona, es la verdad que él considera. Entonces, la mirada sesgada muchas veces revela verdades que la mirada objetiva nunca podría alcanzar. Porque claro, está viendo una verdad de sí misma, pero también está planteándonos una mirada muy determinante de cómo esa persona observa el mundo, que puede no tener razón. Yo no estoy diciendo que sea la verdad, pero sí la hace una mirada mucho más interesante. Por ejemplo, tenemos un vaso roto. Ahí es un objeto, cuatro narradores, cuatro realidades completamente distintas. Entonces, mientras que la persona práctica ve desorden, hay que limpiar nada más. El pobre, la persona pobre ve pérdida, algo que no se puede reponer. Ya nos quedamos sin un vaso, no tenemos de pronto dinero para ponernos a gastar más porque cada vaso nos puede costar una plata que eso podría ser para alimento. El violento ve provocación, alguien lo hizo a propósito, alguien botó ese vaso y lo rompió porque quiere hacer daño a alguien o porque quería hacerle daño a alguien. Y el nostálgico podría de pronto recordar una casa, porque ese vaso se parece al vaso que él tenía de niño y ahora está roto y entonces dice, ah, eso son cosas que pasan y el tiempo pasa y ya son cosas que no se pueden recuperar. Entonces, una voz profunda cambia la realidad. Una voz superficial, ¿qué hace? Cuenta simplemente lo que pasó. Registra eventos, describe acciones, nos informa sobre el mundo. No es que esté mal, yo no estoy diciendo que esté mal, pero es que una voz profunda es la que hace que ciertas cosas que se observan pesen más que otras. Entonces esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? Está reorganizando la gravedad del mundo. Lo que debería ser menor se vuelve enorme. Lo que debería ser enorme se puede volver invisible. Todo depende de quién es esa persona, de qué, lo que dijimos antes, qué son las cosas que le importan, qué cosas agranda, qué cosas omite. No es un narrador el que cuenta, es una conciencia que pesa. Entonces, Faulkner, mientras agonizo, no mentiras, ese es el rudo y la furia. Él habla de la pérdida como percepción. Así, acá lo tenía precisamente, el ruido y la furia. En la novela de Faulkner, Benji no organiza el mundo por explicaciones casuales ni por lógica narrativa convencional. Él no tiene esa capacidad de hecho. El mundo llega a Benji
por los sonidos, como una textura sonora. Los sonidos no explican, simplemente son como todo su peso emocional intacto. Es una cosa muy fuerte. Eh, los cuerpos y los objetos, él los ve como la presencia física de las personas, y las cosas tienen una inmediatez que ninguna explicación podría capturar. Y los recuerdos, el pasado, y esto es clave porque Faulkner juega mucho con ese ir y volver en el tiempo. El pasado no es pasado. Es algo que irrumpe en el presente sin aviso, con la misma intensidad que el momento actual. Yo tengo que decirles una cosa, y yo les he dicho en otros podcasts. A mí esta novela me da como susto. Yo esto lo encontré fue en una página que hablaba sobre este libro, buscando información no, una página web, mentiras, buscando información para este video, porque esta es una de esas novelas que le coge uno miedo. Una profesora nos dijo que esa era la novela más difícil, más complicada de Faulkner. Yo la he empezado a leer y es bien compleja. Si mientras agonizo es difícil y me está costando, y estoy aprendiendo mucho a través de esa lectura, ¿cómo será con esta otra novela que igual la pienso leer en algún momento? Virginia Woolf y Mrs. Dalloway, esa novela sí la leí, es maravillosa. Es la conciencia como un halo. Para Mrs. Dalloway, comprar flores no es solo comprar flores, es la conciencia de Clarissa Dalloway, que convierte un acto, un gesto cotidiano, se vuelve en un punto de convergencia de todo lo que ha sido y todo lo que teme. Esta novela es de las primeras novelas que manejaba el monólogo interior. Es una novela de principios del siglo XX y es algo que se empezó a usar mucho. James Joyce en el Ulises, Virginia Woolf con Mrs. Dalloway. Son monólogos interiores y ellos estaban descubriendo ese mundo, lo cual también hace muy interesantes estas novelas. No es una novela fácil, es una novela que hay que dejarse llevar, que hay que ir con la marea, no hay que pensarla. Pero entonces, bueno, acá tenemos 5 aspectos claves de este tema que estamos hablando. El tiempo, donde el tiempo presente contiene todos los presentes anteriores, todos los tiempos que se han manejado, porque ella viaja en el tiempo, ella se mueve de un momento a otro, la memoria. El monólogo interior tiene eso, el monólogo interior nos permite ir de un lado para otro y movernos como si fuera la conciencia. Cada memoria y cada acción que ella hace despierta ecos del pasado. La clase social de lo que vemos maneja, nos revela una posición, un privilegio, una pertenencia. La vejez y la muerte se ven en esa belleza de las flores que ellas mismas nos hablan de que son seres que se van a terminar destruyendo, que se van a terminar muriendo. Y el deseo de reunir la vida. Esa fiesta es un intento que ella tiene de dar forma y sentido a la existencia. Hay otra novela que cuando ustedes se lean Mrs. Dalloway les recomiendo mucho, que se llama Las Horas. El autor es Michael Cunningham. Es una novela maravillosa, es una novela también donde tenemos varias conciencias, y él se basa mucho en la novela de Mrs. Dalloway para construir también un mundo de conciencias distintas, de diferentes mujeres en diferentes épocas. Una de ellas, Virginia Woolf, como tal. Otra es un personaje, si no recuerdo mal, en los años 50, y otra en el tiempo actual de la novela, que eran los años 90, pensaría yo, años 2000, sí, tal vez los 90. Y la última es específicamente como si fuera Mrs. Dalloway. Es como el mismo personaje, tiene mucho de relación, es una novela muy interesante, se la recomiendo también si quieren entrar en este mundo de las conciencias bien logradas. Dostoyevsky, en Memorias del Subsuelo. Y
Yo también podría decir que en Crimen y Castigo hay algo de esto. Aunque va más bien desde la culpa, desde el miedo, pero también es muy interesante. Pero bueno, en Memorias del Subsuelo, un gesto mínimo se puede convertir en una ofensa enorme. El mundo entero parece un tribunal que está convocado específicamente contra el narrador. No hay neutralidad posible para él. Cada mirada es un juicio, cada silencio es un desprecio, cada amabilidad es una trampa. Él considera que todos lo están persiguiendo. Entonces la conciencia se vuelve como un tribunal. Esto me recuerda bastante a Kafka. A mí yo amo a Kafka, me encanta, me fascina. La Metamorfosis me la he leído varias veces. Es una novela impresionante que todo el mundo debería leerse porque ese también es otro manejo de conciencia distinta. Es un manejo de conciencia de culpa, de tristeza, de, de cómo va perdiendo su conciencia al haberse vuelto una cucaracha. Es impresionante. Pero bueno, en el Memorias del Subsuelo, la conciencia se maneja como un tribunal. El hombre del subsuelo no vive en el mundo, sino vive en una interpretación de este mundo. Y esa interpretación lo condena sin que haya apelación posible. ¿Por qué me recordó de Kafka? Por el proceso. Porque el proceso es ese momento donde este personaje se ve atrapado en un proceso que ni siquiera entiende, que nadie le explica, donde todo parece ser imposible, pero tan real como el mundo en el que podemos vivir. Entonces Dostoyevsky, ¿qué nos demuestra? Que la voz narrativa puede construir una realidad completamente autónoma, sostenida solo por la lógica interna de una herida. Y eso es clave que lo entiendan. Rulfo, en Pedro Páramo, que es otra novela también que me he leído varias veces, es una novela difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es una narración donde salta en muchos tiempos, donde se mueve de un tiempo para otro y mantener la conciencia de qué es lo que está pasando es complicado. Para esto les recomiendo mucho que se vean la película de Netflix de Pedro Páramo. Primero léanse el libro, después véanse la película y después vuélvanse a leer el libro. Porque al verlo de forma visual, que es una película muy bien lograda, muy parecida a la novela, muy de acuerdo a la novela, cuando uno lo ve de forma visual y de forma muy rápida, porque es una película, un libro no se demora en leerlo, entonces se demoran, uno como que se le olvidan cosas, a menos de que uno se le lea como un tiro, porque es una novela muy corta, la verdad. Pero al verla en película de 2 horas, uno como que logra atrapar mejor toda la historia. Entonces les recomiendo eso. Pero bueno, en Pedro Páramo las voces de los muertos no son un adorno fantástico simplemente, ni un recurso de género. Son la misma forma, la forma misma en que el mundo existe. Están ahí, no es realismo mágico decorativo. No, no, no. Están ahí, por un lado, para sorprender al lector. ¿Por qué? Porque los muertos siguen hablando, siguen presentes. Es como si hubieran dejado una huella en el mundo. Es como si el mundo, ese dolor, esa tristeza, porque es una novela muy triste, es como si los hubiera dejado atrapados en ese pueblo, como si fueran una maldición. También hay otro tema que es importante, que es la voz como ontología. ¿Qué quiere decir eso? Que Rulfo lleva esa voz a un extremo que no solo describe una realidad, sino es esa misma realidad. Sin esas voces, toda la novela no existe. Porque uno no se da cuenta de eso, sino hasta mucho más adelante, qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando con el narrador principal. No les voy a decir, ni les voy a hacer ningún adelanto, pero hay algo que está pasando con ese narrador, con el narrador que está contándonos la historia. Eh, pero entonces, lo que construyen esa realidad, los que construyen la historia, los que nos están contando la historia son esas voces
que sin esas voces no existe el mundo, no existe nada. Y hay otro punto que es el murmullo como estructura. Ese susurro fragmentado, la voz que se interrumpe, el relato que no se completa, completa. Eso no es una falla de Rulfo, no, para nada. Es la arquitectura misma de ese pueblo, de Comala. Es ese mundo que nunca terminó de cerrarse, de terminar. Lo mismo que decía yo antes, son esas voces que se quedan ahí presentes por siempre, que no terminan que muchas veces ni siquiera se enteran de que están muertas, de que ni siquiera saben que están ahí como en en una pena constante. Entonces, una pregunta para escritores. No empiecen preguntándose cómo habla mi narrador. Empiecen preguntándose qué herida le enseña a mirar. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso tiene mucho que ver con un taller que yo dicté, que es el taller de las sombras, basado en Jung, acerca de cómo además que estoy hablando de Jung, no estoy hablando de un tema literario, de un tema de inventado, no, esto es una teoría psicológica muy profunda y que me pareció muy interesante, que habla de la sombra que todos cargamos. Ya rápidamente, porque no me quiero desviar mucho del tema, pero ¿qué es esa sombra que todos cargamos? Es todas esas experiencias que tuvimos de niño, todas esas situaciones, cuando nos decían no haga esto, no los niños no lloran, las niñas siempre son delicadas, todas esas cosas que nos meten en la cabeza, que nos dicen cómo debemos ser, cómo debemos existir, y eso nos lleva a dejar eso todo guardado, o sea, las cosas que van en contra de eso, en contra de, por ejemplo, yo no lloro, pero tengo ganas de llorar, no, eso yo lo tapo, yo lo meto en una bolsa y lo mantengo allá guardado, es la sombra que yo cargo. Y las cosas también, los traumas que tenemos de niños o de adolescentes o también de adultos, yo diría que eso también está, los vamos metiendo en un saco porque son cosas que no entendemos. Ese trauma que tuvimos de niño no lo entendimos, entonces lo guardamos en un saco, lo dejamos allá escondidito y guardado. Entonces, esas cosas llegan después con el tiempo y nos empiezan a afectar, nos empiezan a causar un daño. Esa es parte de la herida. Entonces hay que encontrar esa herida. ¿Qué es? Culpa, vergüenza, pérdida, humillación, deseo. Es algo que no ha sanado y que por eso sigue organizando esa percepción que tenemos. Yo no estoy diciendo con esto que todos los narradores tengan que tener una herida, pero los narradores, cuando son muy interesantes, usualmente siempre cargan, y yo creo que todos cargamos alguna herida si no queramos admitirlo. Entonces, el primer punto es ese, encuentren la herida. Segundo punto, dejen que esa herida mire. Pregunten qué vería esa herida en una fiesta, en un vaso roto, en una risa, y dejen que esa herida sea la que filtre esa realidad, la que decida qué es lo que yo estoy viendo y cómo lo estoy viendo. Y tercer punto, confíen en ese sesgo, no lo limiten, no lo corrijan, porque eso es lo que hace que esa voz sea viva, que sea única, que sea repetible. Entonces, ya para terminar, la idea final es que entiendan esto. Una buena voz narrativa no es la que habla distinto, sino es la que hace que el lector habite una realidad distinta. Eso es lo que determina la diferencia entre un estilo como ornamento y una voz como arquitectura. Entonces no es que se trate de sonar con extraño, como curioso, como peculiar, con palabras raras, construir frases súper elaboradas para que... Sí, eso puede ser parte del juego, pero no, ustedes tienen que ir mucho más allá. Se trata de que cuando el lector termine de leer el libro, que cuando o el cuento, que el mundo del lector haya cambiado de peso, que él sienta como que, uy, esta persona ve el mundo de esa manera porque el mundo lo afectó,
porque el mundo le pesó que, que ciertas sillas vacías, como pongo acá, que ciertas sillas vacías sean imposibles de ignorar, que no sea posible pasar por alto. Entonces, la voz narrativa es la conciencia que el lector habita mientras lee. Cuanto más profunda es esa conciencia, más real será el mundo que construye. Entonces, por favor, déjenme sus comentarios, qué opinan de esto. ¿Ustedes creen que la construcción de una voz se hace a través simplemente de, de crear un personaje que hable chistoso o que sea irónico? Claro, todo eso también es clave. Pero ¿ustedes qué creen? O ustedes después de haber visto esto, ¿qué voces que ustedes recuerden? Déjenme en los comentarios. ¿Qué voces que ustedes han leído todavía les siguen sonando? Todavía les siguen jugando en la cabeza. Cuéntenme y así empezamos a construir una conversación bien interesante. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.